muy en adrenalina, adrenalina manija, no lo vas a poder percibir al placer. Y que es bastante, ¿no? Como rápida, dura, como lo que nos muestra la ficción triple X. Y de repente las personas con clítoris necesitan otros movimientos para que se acceda al placer. Nadie lo dice. ¿Qué es lo que crees que los hombres entienden de forma errónea en relacionarse sexualmente con las mujeres? ¿Es normal que me estén penetrando hace 15 años, de los 15 hasta los 30 y nunca tuve un orgasmo? Se libera prolactina, que es la hormona que te deja el cuerpo así todo derretido, relajado. Esta sustancia sintética te aumenta la afectividad, te aumenta la sensación de conexión con el otro. Entonces baja bastante las barreras a la hora de comunicarse las personas, y las terapias de parejas suelen ser mucho más efectivas mediadas con una sustancia como esta. Entonces, si yo voy a la fiestita y tomo M todos los meses, si yo tomo cada 15, si yo tomo por semana, no le doy tiempo a mi cerebro a que vuelva a recuperar la serotonina endógena. Y la persona entra en una depresión química. Y en ataques de pánico y la salud mental se complejiza. Hoy en Sabiduría Cast vamos a estar charlando con la doctora Bárbara García, médica, ginecóloga, obstetra, sexóloga y especialista en psicodélicos. Te conocí, hace unos días, semanas, en la PsyConf, esta conferencia de bienestar, salud y psicodélicos, y me pareció muy interesante tu charla. Varias amigas me dijeron que tenía que hablar con vos, así que gracias por venir. Un placer. Es interesante lo que veníamos charlando, porque esta conferencia me parece que estuvo buenísima, porque por primera vez se debatió un montón de temas en Argentina que son un poco un estigma o hay un prejuicio muy grande relacionado a estas terapias, pero vinieron exponentes referentes de todo el mundo y hoy hay ya mucho dinero puesto en estudios de psicodélicos y tratamientos para la salud mental. De hecho, hay casos como EWA en Argentina, que ya recibió 2,5 millones para hacer un componente relacionado a la psilocibina. Entonces ya la ciencia y el dinero están apoyando como nunca antes en los últimos años esto. Entonces como que ya el prejuicio como que se está yendo un poco de lado. Sí, es necesario también mirar para afuera, siempre, en lo que está pasando en otros países que tienen la suerte de tener otros problemas, por decirlo de alguna forma, pero la salud mental es un problema mundial, es un problema global, y eso obviamente impacta en la calidad de vida de las personas y eso obviamente impacta en la sexualidad de las personas. Entonces, que vengan referentes de Canadá, en donde la mayoría de las sustancias se acompañan con terapia, no es la sustancia sola, sino que tiene un modelo de acompañar a la persona en terapia con la sustancia. Es uno de los países del mundo que más ha invertido en investigación de medicina canábica, en medicina psicodélica. Entonces, que vengan referentes como Spencer a dar una charla de cómo es ese recorrido, cómo lo hicieron, cómo lo lograron, más allá de alentador, es muy necesario, sobre todo para nosotros los profesionales de la salud que queremos hacer el acompañamiento con esta medicina y que entendemos que si en otros países esto está regulado, nos preguntamos por qué aquí todavía no. Claro, no, sí, tal cual, es así. Bueno, ahora vamos a ir más en detalle, pero primero quería hablar de cosas más generales, como tu visión del placer. Yo ya hablaba en este podcast con un psicoanalista tradicional y hablaba de Freud y la búsqueda del placer desde que somos bebés y mamamos la teta de la madre. Eso nos da una especie de placer sexual y te cuenta toda esa evolución. Y terminaba charlando cómo el placer en cierta forma está relacionado a la presencia, el orgasmo está relacionado a la presencia, entonces lo que buscamos es la presencia muchas veces puesta en el placer. ¿Cuál es tu visión sobre el placer, así en términos generales? Uy, es bastante amplia mi mirada sobre el placer. Yo en la consulta les pregunto a las personas qué hacen para relajarse. Yo creo que primero para obtener placer te tenés que autorregular, tenés que tener cierto balance en tu sistema nervioso simpático y parasimpático, porque si estás muy en adrenalina, adrenalina manija, no lo vas a poder percibir al placer, digo, ¿no? O sea, esto de la presencia que vos decís, perdón, pero pienso en términos médicos, es como, ¿cómo intervengo en mi cuerpo para poder acceder al placer? Y muchas veces en la consulta le pregunto a la gente qué hace para relajarse y lamentablemente me contestan nada. O voy al gimnasio y, sí, no, pero eso tiene una función, pero digo, para relajarse, para poder gozar, para poder sentir el cuerpo. Pero eso que hablabas del sistema nervioso, vos para tener un orgasmo tenés que
tiene que estar en el parasimpático, en Tenés que estar descanso. más, claro, tenés que estar más en el parasimpático y más estar en lo que es sentir el cuerpo y no tanto en los pensamientos. O sea, que los pensamientos que son más desde el raciocinio, bueno, mañana tengo que hacer esto, entonces, ¿no? Esos pensamientos pasen a pensamientos que tienen que ver con la percepción y con la propiocepción, de sentir tu cuerpo, ¿no? Ahora sentir la cola en la silla, sentir los pies, sentir, ¿no? Entonces, cuando las conversaciones en el momento del placer son en torno a qué sentís, es mucho más probable que vos accedas al orgasmo, porque el lóbulo frontal, que es el que usás para entender, está más consumiendo menos oxígeno y lo que está más prendido son partes más profundas del cerebro, que es la que se necesita para liberar la oxitocina. Es como algo muy animal, algo muy instintivo, algo muy, muy profundo que se libera en el hipotálamo, la oxitocina, y decís, yo no puedo decir oxitocina y liberarla, necesito acceder a eso más antiguo que tiene el cerebro, y para eso me tengo que calmar, y el cerebro actual que estamos moldeando, porque lo estamos moldeando y seguimos creciendo todo el tiempo, ese cerebro actual está muy sobrepasado de estímulos, y vos para orgasmar necesitas esta regulación. O sea, no es solamente adrenalina, noradrenalina, la competencia de ese sistema nervioso simpático versus el parasimpático, sino también esto de la presencia que vos planteás, ¿no? Entonces es necesario estar relajado Sí. y presente. Y vos tenés información sobre el orgasmo en el hombre, el orgasmo en la mujer. ¿Hay una diferencia y por qué se da esa diferencia? O sea, yo tendería a pensar que el hombre tiene más orgasmos que la mujer. Sí, lamentablemente sí, hay una investigación muy grande de más de 12.000 personas donde analizan y ven que los varones heterosexuales cisgénero tienen orgasmos en el 98% de sus encuentros y las mujeres heterosexuales cisgéneros en un 65%. Y esa diferencia, esa brecha orgásmica, de repente uno no la tiene que buscar solamente a nivel físico, orgánico, cerebral, de neurotransmisores, sino en lo cultural, ¿no? Durante un montón de tiempo las mujeres no podían decir, che, tócame acá, porque bueno, habían un montón de estructuras que no permitían que la mujer gozara, que dijera, que mostrara su goce, porque de repente eso era de ser libre sexual y no estaba permitido para nosotras. Un montón de cosas en relación a la libertad sexual. Entonces, esa brecha orgásmica, las mujeres hoy en día, y durante muchos siglos, decirle al otro en vínculos heterosexuales lo que necesitan, parecía como imposible. La cultura del porno, de la triple X, te muestra que vos gozás con la vagina y nosotros, no gozamos con la vagina, gozamos con el clítoris que está afuera. Y el clítoris se empieza a estudiar en los 90 y se empieza a poner en los libros de anatomía con toda su estructura en los 2000. Entonces se entiende un poco que esta brecha orgásmica sea cultural, pero bueno, ya que sabemos... No tiene un sentido evolutivo entonces, es cultural. No, el clítoris está ahí desde que nos inventaron, desde que salimos de la caverna. Entonces tiene un sentido de que tenemos las personas humanas que comunicarnos, personas humanas, que comunicarnos entre nosotros y poder decir lo que necesitamos. Tiene un sentido en la falta de entendimiento y en esa falta de ese puente y en la vergüenza que tenemos de hablar de placer. Sí, pero te decía el sentido evolutivo porque me puse a pensar cuando decías eso, que en realidad el orgasmo para procrear o para Tiene reproducirse fines estéticos. lo tiene que tener el hombre, no lo tiene que tener necesariamente la mujer. Sí, en realidad, bueno, cuando el semen ingresa, ya se ponen re biológicos, si el semen ingresa, si el óvulo está ahí, sí, no te cambia la unión si tenés un orgasmo versus no lo tenés, por eso hemos evolucionado sin tantos orgasmos. Pero bueno, esto es just for fun, solo para divertirnos, el placer en términos estéticos, en términos de calidad de vida, por eso también la importancia. Esto del placer que me preguntabas al principio, para mí el placer está en un orgasmo, está en el rayito del sol, está en el abrazo con alguien que vos querés un montón, está en la mirada sostenida, esa oxitocina que se libera, está en la succión también. Entonces el orgasmo, que a veces es como lo que queremos ir a agarrar, a veces me tildan de orgasmo centrista. Yo siento que es importante en tanto y en cuanto haya un placer en relación a todo lo que es el orgasmo en sí, que no sea un mandato tipo orgasmá. Entonces el placer se obtiene de múltiples formas, pero es cierto que hoy en día las poblaciones están desconectadas del placer y no solamente del sexual, sino en esto de lo pequeño, de lo cotidiano, de poder bajar. Entonces orgasmar es un desafío hoy en día. ¿Y qué es lo que crees que los hombres entienden de forma errónea en relacionarse sexualmente con las mujeres? Bueno, qué buena pregunta.
Antes me preguntabas si hay una diferencia cerebral. Las estructuras cerebrales las compartimos, el tema es el cableado. Si a vos cuando sos chiquito te dan un arma para jugar y a mí me dan una muñeca, si a vos cuando tenés 11 años empezás a ver porno y a mí me dan un diario íntimo para escribir mis emociones, esas diferencias culturales van a ser cableados cerebrales distintos y la capacidad de conectar con el orgasmo en las personas va a ser distinta, pero por el entramado cultural, ¿sí? Entonces las masculinidades van operando hoy en día sobre las feminidades y sobre las personas con clítoris de una manera que es muy personal y que es bastante, ¿no? Como rápida, dura, como lo que nos muestra la ficción triple X. Y de repente las personas con clítoris necesitan otros movimientos para que se acceda al placer. Y nadie lo dice, ¿no? Y ponerse de acuerdo es lo que va a hacer que la brecha orgásmica se reduzca. Entonces, el hombre no es que hace mal o hace bien, sino que se apropia de un montón de información transgeneracional y lo hace por ahí sin preguntarse tanto. Hoy en día las mujeres se están preguntando, che, ¿es normal que me estén penetrando hace 15 años, de los 15 hasta los 30 y nunca tuve un orgasmo? Al menos esto es raro, se están empezando a preguntar. Y todavía los varones no se están preguntando, che, estuve teniendo relaciones con esta persona 15 años y nunca le pregunté si llegó al orgasmo. Y todavía hay varones en mi consulta que me encanta, me dicen, yo me doy cuenta cuando ya acaba. ¿No nos damos cuenta? Sí, es súper, yo puedo estar súper mojada y no orgasmear. Entonces algunos dicen, bueno, sí, estaba re mojada, entonces llegó el orgasmo. Permitime dudarlo, porque el orgasmo en nosotras es algo cerebral que no se ve, no se expresa, son 3, 5, 10 segundos, no emitimos semen como ustedes, entonces sí hay contracciones del piso de la pelvis, pero son involuntarias, pero ese músculo también es voluntario, entonces yo puedo hacer con mi vagina así y vos sentirás está orgasmando, y como que no. Entonces, ¿es verdad lo que dicen que fingen el orgasmo muchas veces? Sí, lamentablemente hay como un Oscar a la actuación, pero más que fingir, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se llega a ese punto? ¿Por qué el varón no pregunta? ¿Por qué la mujer, si responde, no tiene la capacidad de decirlo sinceramente? ¿Qué hay ahí? Más allá de las tasas digamos, de anorgasmia que tiene la gente. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué ¿Hay una mentimos? vergüenza un poco? Hay una vergüenza, un miedo a la otredad, a qué te va a decir la otra persona. Hay una herida cultural en relación a que del placer no hay que hablar, de que cómo le voy a decir a él cómo me tiene que chupar el clítoris. Y sí, él no tiene clítoris. Igual si estuvieran dos mujeres, también cada uno tiene su propio ritmo, ¿no? Hay como una tiranía sexual en términos de que nos tenemos que creer un 10, pero por la mímica, sin hablar. Y por suerte tenemos la palabra. Ahora cuesta mucho poner la palabra en el medio para achicar esa brecha. ¿Y el orgasmo en el hombre es igual al orgasmo en la mujer en el sentido de los efectos que genera en el cerebro? No sé si eso está estudiado. Sí, es igual, la parte que se libera oxitocina, que es esta parte muy profunda que te decía del cerebro, es la misma para todos, pero va a ser distinto según cómo vos practiques tu sexualidad. Si vos tenés un rapidito, por decirlo de alguna forma, y solo vas al recorte genital y solo tocas el genital, tu cerebro se va a prender en las áreas genitales y ya, y si vos lo haces en 5 minutos vas a liberar todo lo que pudiste de oxitocina en 5 minutos. Ahora, si vos haces la práctica súper larga en el tiempo, te tocas desde la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo, recorres todo el cuerpo, vas al genital a los 10-20 minutos. Todo ese tiempo se liberó un montón de neurotransmisores y de hormonas a nivel cerebral, entonces tu orgasmo va a ser un orgasmote versus un orgasmito. La oxitocina es lo que te genera la conexión con la otra persona. La oxitocina es una hormona que tiene muchas potencias, es la que se usa para las contracciones que tenemos nosotros en el trabajo de parto, es la que el bebé hace la succión y sale la leche, y es la que te genera el orgasmo también, y es lo que se puede generar desde el abrazo, ¿no? Y es por eso también ¿cuál es tu visión con respecto a la pornografía? Porque si yo estoy mirando, por ejemplo, un video porno en un joven, que se habla mucho que cómo te afecta en el cerebro, probablemente cuando tenés el orgasmo liberás oxitocina, lo único que no te conectás con nadie. Sí. Entonces es como una falsa sensación de conexión. Sí, son esos orgasmitos del porno para mí, y son como una descarga, ¿no? Como, ay, se salió, como una falta de control. Me lo saco encima. Sí, y es como un balde de dopamina. El placer es como una canilla que va goteando gotita por gotita y se va llenando el vaso, y el erotismo es todo eso.
no hay erotismo por ahí tanto en la ficción y la gente incluso le da fiaca al erotismo, pero el erotismo es la garantía del orgasmazo. Claro. ¿Entendés? El orgasmito para mí viene en la triple X y es como que te tiro toda la sexualidad encima. Te acabaste. Eso fue el encuentro sexual con vos mismo, esa autoestimulación con ficción. Claro. ¿Y qué es lo que te pregunté, qué entienden mal los hombres sobre las mujeres y qué es lo que entienden erróneamente las mujeres sobre los hombres? Lo que entienden mal los hombres sobre las mujeres. Uy, No, las mujeres sobre los hombres, o las dos. Las dos. Bueno, primero el no hablar, el inferir. Ya eso es un problema cultural, tengas la identidad que tengas la orientación que tengas. El problema es que la gente infiere sobre el otro. Entonces el hombre, que se masturba así, va y ejecuta el mismo movimiento en el cuerpo de la mujer, en los vínculos heterosexuales, y la mujer se masturba así, capaz. Entonces ahí, con ese movimiento antagónico, tan sencillo, y por no hablar, ahí está la brecha orgásmica. Y la mujer, en vez de decir, che, no, Ricardo, vamos más lento con mi clítoris, se queda así tiesa y no expresa porque tiene miedo que Ricardo X, ¿no? Que el vínculo se termine. Entonces vamos haciendo una bola de inferencias que solo nos traen malestar, porque nos cuesta hablar del bienestar. Che, mira, para yo llegar al orgasmo necesito a Ricardo que vayas más suave y Ricardo decir, che, mira, para yo eyacular necesito que me toques también los testículos, por ejemplo. O sea, no hay conversaciones sobre el placer livianas, como esto que hablamos un poco fuera de cámara del BDSM. El BDSM son estas prácticas que dicen, bueno, de toda la lista enorme de cosas hermosas que hay para hacernos, ¿cuál te gustaría? Ese checklist, ¿no? Antes los vínculos paqui, los vínculos vainilla, los vínculos hetero, los vínculos clásicos, temen a hablar de este checklist de cosas hermosas para hacerse en el cuerpo y van y operan por la mímica. Entonces creo que ese es el principal error que tenemos. No lo diría que sería solo de hombres o solo de mujeres, sino que lo expandiría a un concepto poblacional, si se quiere. ¿Por qué crees que la sociedad en general tiende a pensar que las fantasías sexuales, esto que BDSM, vos, o sea, si le preguntas a cualquier persona, vos decís como que hay algo oscuro, el prejuicio de la sociedad, o mismo si vos sos swinger, o sea, ¿por qué crees que la sociedad cree eso de las personas que tienen ese tipo de fantasías sexuales? Mira, hay un libro muy lindo que lo súper recomiendo, muy difícil también, Historia de la sexualidad de Michel Foucault. Michel Foucault fue un filósofo muy importante que justamente hace esta narrativa. ¿En qué momento metimos el sexo? ¿En una casa, en un vínculo heterosexual, como norma? ¿En qué momento solamente en vínculos que estaban legitimados por sistemas de creencias judío-cristianos? ¿En qué momento lo enfrascamos en eso, en ese punto? ¿Y en qué momento de la historia de la humanidad todo lo que hubo por fuera de esa práctica tan normatizada estaba mal, era pecado, era horrible, era lo menos de la sociedad? ¿En qué momento el sexo oral en las parejas no estaba legitimado y la persona tenía que ir a buscar a alguien del trabajo sexual para obtener una práctica diversa? Porque eso no estaba bien. Yo siento que en este libro Michel lo cuenta mejor, que empieza un poco en la época victoriana, donde se enmarca esto, y todo lo que estaba por fuera estaba mal. Sí, pues se habla también que los romanos era muy común el sexo entre amigos. El sexo entre amigos. Sexo entre amigos. O sea, es algo cultural eso. Exactamente. Es algo cultural y bueno, tenemos, no sé, 1800 para adelante que modificar un poco esas conductas. De hecho, hay un libro que es Los 120 años de Sodoma, que es del Marqués de Sade, que cuenta todas estas situaciones eróticas sin tanto prejuicio, con un montón de liviandad. Entonces, bueno, ¿en qué momento? Bueno, aparentemente a partir de ese momento de la historia, y después tenemos generación tras generación, que fue pasando esa información y muy pocos se preguntaron cómo salir de ahí. Bueno, justo hay una coincidencia histórica que es en los 70, donde ahí está el auge psicodélico, está el auge también de la libertad sexual, como ese nuevo despertar de la conciencia de esto. Che, me puedo vincular sexualmente con mi amigo, que esté todo bien después, que no haya match erótico, pero después seguimos de amigos. Sí, ahora la cultura anterior no lo permitía. Pero todo esto o sea, probablemente un vínculo sexual entre otra persona es un vínculo también energético. Y se habla, o sea, todo esto, ¿con cuántas personas estuviste vos en tu vida? ¿Vos crees que hay un perjuicio en estar con muchas personas? ¿Y si es igual para los hombres y para las mujeres?
en la energía de uno? ¿O eso es un mito? O sea, No, ¿cuál es tu re. visión? A veces me cuesta hablar de energías, pues cientificista. ¿Cómo? Me cuesta a veces hablar de energías porque soy cientificista, ¿Qué es soy médica, o sea, creo por ahí en datos más duros, pero la sexualidad es una de las ciencias más humanas que hay y la que más tiene que ver con las emociones. Entonces, por eso me preguntás y me pongo a pensar. Hay un montón de culturas que sí lo creen, de hecho, todo lo que tiene que ver con el tantra, ¿no? Que es una disciplina bastante milenaria sobre cómo conectar más lentamente, cree en esto de la energía y entiende que la conexión espiritual no es tan sencilla de lograr con todo el mundo. Y después tenés otras culturas que dicen, es re fácil conectar con todo el mundo. Entonces, ese número de personas, para mí, es variable. El tema es cómo te estás relacionando con la gente. Si vos te garchás una persona y te garchás 10, el tema es cómo. No sé si tanto el N, no sé si tanto el número de gente. Vos podés hacerlo en un grado de vacío emocional y sexual y que sea toda esta descarguita de semen, orgasmos, fluidos y después no generar nada de intimidad. O podés tener súper intimidad y tener un grado de profundidad muy hermoso con la gente y una conexión y una elevación con una sola persona o con 10. No, Entonces, no depende tanto de la cantidad, sino de la conciencia o el intercambio energético como es entre las exacto, personas. exacto. Yo tengo en la consulta un montón de pacientes que tienen un alto N de vínculos sexoafectivos, pero que sienten vacío luego de cada relación. Tienen la persona ahí disponible, ¿no? Pero también es la capacidad de acceder al placer que tienen las personas. Porque tiene esto el sexo, ¿es una descarga o es un estado de empleo de conciencia? Puede ser cualquiera de las dos cosas, depende de la situación. Y viste que a veces te pasa, estás con una persona y decís, ajá, y después estás con otra persona y decís, wow. Esa diferencia narrativa la ponemos de profundizar en la intimidad con el otro. Porque si hacemos sexo como animales y nada más, quizás es una descarga. Pero si haces el sexo desde una manera espiritual, energética, y bueno, empezás a cuidar tu energía. De Claro. repente decís, che, yo estoy destinándole mi energía a toda esta gente, y esa energía del otro, ¿cómo entra? ¿Cómo me impacta? ¿Y cómo ves las relaciones? Cuando estás escribiendo un libro sobre relaciones, ¿cómo ves el entorno actual con la tecnología y la hipercomunicación? O sea, si vos ves los gráficos de cómo se conocían las personas hace 100 años, generalmente era tipo vecino, familia, gente como muy cercana, después empezó como más en bares, en situaciones más de mucha gente y ahora el 60, el 70% de los vínculos se generan a través de las redes sociales, algo por el estilo, vi estadísticas, no sé si vos tenés algo mejor. ¿Cómo eso afecta en el relacionamiento y en el compromiso? Afecta muchísimo porque el placer 3D, esto que está sucediendo en este espacio, tiene muchísima información que para el erotismo es necesaria. Entonces, tengo muchos pacientes que dicen, che, yo veo a la chica, me erotizo, las fotos en Instagram son una bomba, fueguito, corazoncito, esto en mi léxico es vamos bien, y cuando la veo en lo 3D no me genera nada. O sea, me erotiza más la imagen, me erotiza más la virtualidad que la presencialidad. Entonces, ese pequeño paso que tenemos que empezar a dar es ver que lo virtual no nos va a generar lo mismo que lo presencial y quizás tengamos que acortar un poco el tiempo porque la gente se pasa tocando una pantalla 4 horas y no a los vínculos. También puede ser el porno que te relaciona a eso, ¿no? El porno que hace que te estimules visualmente Sí, y no sí, tanto en la pero porno conexión. existió siempre. Esta hiperconectividad no. Porno existió siempre y no estabas 4 horas. De hecho, quizás hasta podías pensar que era una cosa medio preocupante estar 4 horas de tu día viendo porno. En cambio, hoy si estás 4 horas de tu día tocando la pantalla y la pantalla te da todo lo que vos querés ya. Y esto, lo humano, no. Entonces la gente se encuentra como con un desencantamiento sexual muy pronto por el consumo excesivo de el placer en la pantalla. Y el placer en lo 3D requiere escucha, hay olor, hay textura, hay temperatura, hay mucha más información sensorial. Pero esa información sensorial como que va cayendo de a gotitas y te va llenando y te va dando mucho placer. En cambio la pantalla es como otra vez ¡Fum! el balde de dopamina tipo en la cara. Claro. Y también hay algo de que hay muchas opciones disponibles, entonces eso dificulta el compromiso. Sí, bueno, vuelvo un poco a lo anterior, o sea, como que opciones siempre hubo, nada más que las tenés como en una carta, tipo, tú, las veo, ¿no? Como
hemos mercantilizado mucho el sexo, hemos mercantilizado el placer, lo hemos hecho como un material de consumo. Y para engancharte con alguien, para tener toda esa droga que te pone re rara cuando te conoces con alguien, decís, los primeros 6 meses necesito compartir, estar, eso se va generando de a poquito. Entonces, sí siento que los vínculos están complejos hoy, pero porque la gente pasa más tiempo dentro del celu que en la vida. ¿Y qué es el amor para vos? Ay, qué hermosa sensación. Y es una sensación de poder, de potencia, de expansión, de sentirte realmente en plenitud. Y lo tenemos sin ninguna sustancia muchas veces, lo tenemos desde el vincularnos. Es por ahí sentir refugio en la otra persona y calentura, sobre todo, porque si no es una amistad. Se tiene que mantener siempre la excitación en un vínculo amoroso, una relación que se tiene que sostener a lo largo del tiempo. Sí, es muy importante que haya un grado de comunicación porque va a bajar la pasti, va a bajar la espuma del vínculo. En los primeros 6 meses a 2 años, quizás a 3, si lo estiramos un poco, cuando te empezás a vincular con alguien es todo oxitocina, dopamina y después, porque hay un misterio en el otro a buscar, a resolver erótico, un misterio erótico. Después cuando ya lo hicimos por 2 o 3 años, ese misterio erótico empieza a bajar, porque ya sé cómo roncás, sé cómo dormís, sé qué ropa te pones, o sea, ya no hay tanto misterio erótico. Sostener el erotismo en el tiempo requiere de inyecciones de novedad. Entonces, una forma que podría ser sería esa. Más también aceptar que se baja esa espuma y después ver qué es lo que queda. Me parece interesante. Hay muchas personas que sostienen vínculos a largo plazo, pero bueno, ya entendiendo que no está esa ola súper alta, sino que quedó relajada la marea. Sí, a mí siempre me costó pasar eso. Yo tuve 7 novias y creo que siempre duraron 2 años. Bueno, me parece que es algo muy interesante y también eso es repensar la monogamia. Porque si empieza a bajar esa espuma, ¿qué hacemos cuando nos empecemos a erotizar con otras personas? Tensionarlo, ponerlo en la mesa, preguntarlo. Y eso nos va a abrir la puerta a otras posibilidades. Yo en la consulta acompaño muchas parejas de largos años que deciden abrir los vínculos, que deciden entrar al mundo SW, el mundo swinger, que deciden intentar un trío con alguien, que deciden abrir la pareja y cada quien hacer lo que haga con ética promiscua. Hablábamos antes de cómo la cultura moldea una forma de pensar de las personas, de las mujeres, que les cuesta llegar más al orgasmo. ¿Crees que la monogamia también es algo cultural y que se impuso y que no es natural del hombre o la mujer? Sí, es una institución la monogamia, con un sistema de creencias bastante instaurado, en donde la diversidad es la norma, debería de ser la norma, ¿no? La diversidad de elecciones, de opiniones, de orientaciones, de formas de conectarnos. Entonces, ante esa, en la diversidad no entra la monogamia. La monogamia es un sistema cerrado, bastante estructurado, que se puede tensionar y se puede revisar. Entramos casi siempre en los vínculos monógamos diciendo, ay, te amo, querés ser mi novio, dale, bueno, sí, dale, re. Y no nos cuestionamos qué hacemos cuando nos eroticemos con otras personas, no nos cuestionamos qué es para vos la fidelidad, si mandar un sexteo por Instagram o no, cómo te sentirías vos. No hablamos de como esos escalones. Pero también es muy raro también hablar de todo lo que se puede hacer. O sea, Bueno, como sería como demasiadas reglas, ¿no? Sí, bueno, pero si la monogamia es una norma que me prohíbe hacer un montón de cosas. Un contrato de monogamia sería, digamos. Y sí, la verdad que es un poco lo que trae la cultura del BDSM. Hablemos de esto. Hablemos de todas estas cosas. Porque va a pasar, porque está pasando, porque milenariamente la gente sufre por cuando se sale del borde de la monogamia y hay una infidelidad y las personas sufren milenariamente en relación, no milenariamente, porque la monogamia no es milenaria, pero sufren durante muchos años esta cuestión por no hablar de las cosas. Claro. Pero si intuitivamente o desde el sentido natural el humano es polígamo, el humano como cualquier otro animal tiene ganas de conectar con placer con muchas otras cosas, si naturalmente seríamos en algún punto bisexuales, poligámicos, lo que sea, ¿por qué no hablarlo? Y no lo hablamos porque cuesta salirse de esa estructura. ¿Y es lo mismo para los hombres y las mujeres? Yo escuché un podcast de un biólogo evolucionista o psicólogo evolucionista que explicaba las diferencias
en realidad del hombre y la mujer por ahí al tener que cuidar al hijo o quedar embarazada o el hijo o lo amamanta tiene como otra responsabilidad en cuanto al vínculo. Ya veo que no te gusta mucho de todo eso. Y el hombre es como que está más puesto en la competencia, digamos. Como que la mujer es la portera del sexo, la portadora de vida, y el hombre como que compite. Entonces el efecto, o sea, si yo tengo una relación sexual con una mujer, no es igual el costo que tiene el hombre, si la mujer queda embarazada, que el costo que tiene la mujer. Entonces eso hace que la mujer tienda a ser más buscando un hombre que sea cercano, que sea más monógamo, y el hombre es como, yo quiero embarazar a la mayor cantidad de mujeres. Como que ese sería como el instinto primitivo que explica por ahí la biología. Sí, a mí me parece fascinante cuando se dedica tanto tiempo a investigar estas cuestiones que son culturales, antropológicas, sociales. Hay una intersección en lo que es el placer. O sea, no solo yo, médica, ginecóloga, sexóloga, estudio sobre el placer, sino hay gente desde la filosofía que estudia el placer, desde la antropología, desde la sociología. Son comportamientos humanos. Entonces, no sé dónde está la separación entre, ¿no? Como la mente de realmente el cuerpo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que se buscan las bases biológicas de cosas que son conductuales. Entonces, al menos me parece interesante pensar para esa persona de ese podcast, de esa investigación, ¿y qué pasa con la gente que decide no tener hijos? Se le cae la teoría. ¿Que es más anárquica la persona que decide no tener hijos? Pero no, digamos, yo a veces veo como a la humanidad como un mismo ser vivo y como que tener hijos es un poco la continuidad de la especie. Entonces es como que siento que en cierta forma nacimos para tener hijos, como que es parte de nuestro propósito del humano. Estamos creados para eso, después es opcional. Porque esto que estamos viendo es como, bueno, no es fácil hacer match, no es fácil armar una familia. Esto que se nos puso como una norma no es tan fácil porque ahora nuestros requerimientos eróticos, nuestros requerimientos sexuales son más amplios, son más altos. Entonces hay como esta resignificación y hay muchas personas que nada, dicen yo no voy a traer un hijo al mundo con todas estas situaciones y es válido. Digo, es válido tenerlos, es válido no tenerlos. El tema es no creer, no hacer un reduccionismo de la cosa. No es creer que porque yo soy mujer y necesito que mi útero se expanda, voy a tener solamente relaciones con una persona. Y no, porque nos saca del espacio de ser deseantes a las mujeres. O sea, estamos acá para crear y para hacer un montón de otras cosas y para luchar por el placer también, porque nos lo merecemos. Entonces, si lo ponemos en la misma altura, joya. Pero si ponemos la reproducción y el placer, como la reproducción y después el placer, nos saca potencia a nosotras. Ese tipo de teorías, ese tipo de pensamientos, estaban re bien para la comunidad que éramos antes, pero la comunidad que es ahora tiene otras problemáticas y otras necesidades que son existenciales quizás. Y el placer es un bálsamo a todo esto que nos pasa. El placer es necesario, es medicina, es forma de unión. Entonces, más allá de la reproducción, lo queremos. Sí, está claro que el placer, pero no es un recurso biológico para que nosotros busquemos el placer para generar esta reproducción, digamos, para poder sobrevivir la especie. O sea, estamos creados en la búsqueda del placer Sí. para reproducirnos. Porque si no, nunca tendríamos la reproducción si no tuviésemos el placer. O sea, es como si fuese... Sí, no, pero biológicamente te doy algo muy bueno para que vos lo busques y de esa forma nos mantenemos vivos como especie. Sí, pero se ve que ya no. Se ve que ya no. Porque la gente está eligiendo no reproducirse, o sea... Pero el problema es no reproducirse. Ahora, viste que la tasa de natalidad está cayendo un montón, la tasa de reemplazo. O sea, sabemos que en 20 años va a haber menos personas de 20 años y eso puede generar, si no crece la expectativa de vida, un decrecimiento tremendo de la población. Y un decrecimiento de la población es extinguirse como humanidad. Sí, así que vamos a tener que mejorar mucho las formas en las que nos vinculamos para tener ganas de reproducirnos y volver a poblar el planeta. Porque las formas en las que nos estamos vinculando son tan violentas, son tan sin orgasmo, sin placer, tan automáticas, tan estériles, que se ve que ni ganas de vincularse tiene la gente. Y el mundo también está haciendo un espacio no muy feliz. Entonces, ese desencantamiento sexual viene de esto existencialista y ¿para qué voy a poblar el mundo si yo realmente no tengo muchas ganas de existir?
para gestar, tengo que tener una energía creativa y expansiva y responsabilizarme de esa persona un montón de años, y la gente se siente desencantada del mundo y no, bueno, esto que hablamos al principio, las tasas de salud mental, de depresión, nadie que está deprimido, nadie que tenga realmente muchísimas situaciones complejas en su salud mental desea gestar, desea continuar, ¿no? O sea, estamos hablando de cada vez más la gente se suicida, casi siempre son hombres que no hacen psicoterapia, no laburan sus emociones, estos sesgos del género que hacen que las personas estén atrapadas en una cárcel mental, hacen que sea muy difícil garchar. Entonces, obviamente es difícil desear reproducirse en estos marcos y en estos contextos, porque hemos evolucionado mentalmente y nos cuestionamos cosas y nos preguntamos. Entonces, sí, el sexo tiene muchas cosas hermosas y muchas cosas positivas, pero a su vez, como decías vos antes, esto de las energías, y están fuleras las energías. Entonces la gente está conectándose menos y me parece que no es, que hay que buscar salir del problema. O sea, el problema está, la gente tiene menos relaciones, las tasas de natalidad bajan, bueno, ¿por qué? Porque los vínculos son bastante complejos y violentos, ok, vamos a arreglar los vínculos, ese es mi trabajo. No, cuán importante es lo que vos decís. Bueno, y ahí voy a sacar el tema de los psicodélicos o el cannabis, que fue el entorno donde te conocí. Yo te he convencido que los psicodélicos son la mejor medicina que hay para la mente, la mejor medicina que hay para la conciencia. Lo he visto, lo he probado y para mí no puedo entender cómo el mundo no se está dando cuenta de esto. ¿Cómo vos llegaste a relacionar esto de la sexualidad, la medicina y este tipo de sustancias? Es que buena pregunta, ¿cómo llega a relacionar? Yo creo que siempre estuvieron ahí y las olvidamos porque quienes la tenían eran los pueblos originarios, a esta noción y a esta sabiduría en relación a los psicodélicos. En México está María Sabina, que es una mujer que durante muchísimos años recibió personas y acompañó en viajes psicodélicos, y sobre todo gente de Estados Unidos que iba a México a tratarse con ella. Esta figura de una persona humana que te acompaña con una sustancia, esta figura chamánica la tenemos en los pueblos originarios de este país. Yo soy tucumana, he nacido en el norte de Argentina y ahí están los rituales con psicodélicos, el té de Pedro, la mezcalina, o sea, tenemos una cultura en Chile también. En algún punto se rompió en Perú, Bolivia. En Bolivia, la ayahuasca, que es el DMT. Bueno, todo eso hoy se recupera. No es que estamos descubriendo nada nuevo, sino que nos hemos perdido en el recorrido histórico y nos hemos olvidado de esa ancestralidad que tenemos. La búsqueda del placer es milenaria, eso sí, te lo puedo asegurar, y han ritualizado muchas culturas ese acceso al placer con sustancias. Yo cuando estudié sexología empecé a ver esto, ¿no? Y hoy en día las sustancias más legitimadas es el alcohol para acceder al placer, que sabemos que no es la más positiva para la respuesta sexual, en términos de que no te permite en altas dosis una adecuada erección, una adecuada lubricación y te dificulta el acceso al orgasmo. Sí, lo hablábamos antes, el alcohol, yo no tomo alcohol hace 3 años. Para mí mi percepción del alcohol es que es lo opuesto a la conciencia. O sea, vos utilizás el alcohol para hacer cosas que no te animás a hacer. Vos, por ejemplo, no te animás a bailar o no te animás a hablarle a una chica, tomás alcohol para desinhibirte, para perder la conciencia y poder lograr hacer esas cosas. Le ponemos un realismo mágico a las sustancias que a mí me hace mucha gracia. Claro, pero básicamente nunca vas a trabajar en tus inseguridades, en las cosas que tenés que trabajar para poder lograr lo que vos querés si utilizás el alcohol. Entonces, para mí, el alcohol siempre te va a llevar a un camino peor. Siempre que tomes el alcohol vas a hacer cosas que querés hacer, pero nunca vas a tener la conciencia de por qué no las pudiste hacer o cómo puedes cambiar. Sí, yo no demonizo la sustancia per se, más sí me cuestiono las dosis. Yo cuando estudié medicina estudié las sustancias en una materia que se llama toxicología. Eso ya me está dando que toda sustancia es un tóxico y no es así. Es la dosis lo que va a hacer que sea un tóxico, es la frecuencia en su uso lo que va a hacer que la persona tenga un uso problemático. Y en torno a esto nos ha costado mucho hablar, si bien el alcohol es lo más legitimado, nos ha costado mucho hablar de otras sustancias en relación. Yo accedo porque una paciente al mundo de las sustancias medicinales, sobre todo con plantas, que es con lo que trabajo, porque una paciente que se había ido a cultivar a California, vuelve a Argentina para su control ginecológico y me dice, che, mira, yo en Estados Unidos utilizaba estos óvulos con cannabis para mi dolor menstrual y este aceite sublingual para mi dolor de la menstruación, acá donde lo consigo. Y yo fue como,
no sé de qué me estás hablando, perdón, me pasó a la página web de la empresa que se llama Foria Wellness, que tiene estos productos, y ahí me abrió una puerta a un acceso medicinal de la planta, que es una planta que tiene usos múltiples. Digo, no es para demonizar ni para poner como una deidad a la planta, sino que tiene usos múltiples. Y ahí empiezo a investigar que los egipcios usaban esta planta, que de este lado del charco también se empezó a usar, y empiezo a entrar y hago un posgrado en medicina canábica. En ese posgrado en medicina canábica, del cual hoy soy docente, y de 3 posgrados más de medicina canábica en lo que tiene que ver con ginecología y con sexología, tuve una clase de plantas sagradas. Las plantas sagradas, y eran un grupo de psiquiatras de Rosario que tenía una agrupación que se llamaba Mesa Verde, que invitaron a los chamanes de Perú y de Bolivia a dar un posgrado en medicina chamánica, y vinieron a explicar qué era la ayahuasca, cómo se hacía la parte ritual, pero sobre todo cómo se hacía el acompañamiento terapéutico, que es la parte más importante. No es la sustancia, es el terapeuta, la parte más importante. O la terapia asistida con sustancias. Y cuando me empezaron a hablar de esto y de la psilocibina y los hongos que se estaban utilizando para salir de otras sustancias problemáticas como el tabaco, yo en ese momento estaba cursando con una recaída en mi tabaquismo. Y dije, ok, bueno, ya probé con psicoterapia, probé con parches de nicotina, probé con otras cosas, why not? Entonces le pedí a ese terapeuta que me acompañara para dejar el tabaco. Para dejar el tabaco. ¿Con y qué ahí sustancia? con psilocibina, con microdosis de psilocibina. Yo justo estaba por ir a un congreso en Valencia a presentar unos trabajos de investigación, y dije, bueno, me voy a Ámsterdam para encontrarme con la psilocibina. E hice el acompañamiento con el terapeuta, que lo escribo en mi libro, en los parques estos de Ámsterdam, que son todos muy lindos, con la psilocibina. En Ámsterdam no está permitida el hongo, sino todo lo que crece por debajo, entonces lo que se da es la trufa. Entré en un Smart Shop, me pesaron, me midieron, me dijeron, mira, lo que te dio tu doctor más o menos puede ser esto. Me dieron la cajita envasada al vacío con las trufas, la comí, fui al parque, hice la terapia con mi psicólogo, me acompañó 10 días y dejé de fumar para siempre. Desde ese momento no volví a fumar nunca más. Wow, es increíble. Bueno, Sí. eso es lo que para mí está bueno de hablar de este tipo de cosas, porque ya se está probando que te ayudan para un montón de cosas. O sea, ¿y qué otra forma? Para mí la psilocibina, como también hablaba mal del alcohol, para mí la psilocibina es la medicina por excelencia para ampliar la conciencia. O sea, te permite lograr un montón de cosas. Hice un podcast también con Chris Timmerman, que él estudia. Qué hermoso, Chris. Es jefe de research de la Universidad de Londres de psicodélicos, y cómo la psilocibina te permite moldear tu cerebro para hacer algo mejor. Vos sabés que le pregunté en la psiconfa a Chris si les preguntaba a las personas en qué momento del ciclo estaban cuando les daba el psicodélico, y me decía que no investigaban eso todavía. Muy importante para nosotras. Si estás premenstrual, por favor, no me des psicodélico o quédate al lado mío abrazándome, porque la sensibilidad es tremenda. En la masterclass con Chris, básicamente le hicieron la misma pregunta. Chris dijo que no lo estudiaban, y la chica era una psicóloga que acompañaba, y dijo, no le podés dar premenstrual, o sea, es muy importante el ciclo menstrual. Y bueno, y ahí estaba Mariana Duca, que dijo, hay un grupo en Estados Unidos, hay un grupo en UK, que están un grupo de mujeres que estudian a las mujeres y qué le pasa en distintos momentos del ciclo con los psicodélicos. Entonces, bueno, yo empiezo a entender esto, que hay mucha investigación sobre varones y que no se está estudiando nada sobre mujeres y psicodélicos, y empiezo a buscar estas agrupaciones. Hystélica es una de Londres, y bueno, y Anna Wagner está en Canadá. Son mujeres que empiezan a estudiar qué pasa con el cerebro y la psicodelia en los momentos del ciclo y qué pasa en la menopausia. Entonces, bueno, ahí ya empieza mi casuística más allá del acompañamiento. Empiezo a recibir un montón de pacientes derivados de psiquiatras que toman muchísima medicación, psicofármacos, que el psicofármaco modifica la neuroquímica cerebral y te dificulta el orgasmo. Como psicofármaco. Un efecto adverso muy fuerte de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Esos psicofármacos impactan negativamente en tu capacidad orgásmica. Entonces vos, capaz que ya estás deprimido, que estás dándolo todo, que estás yéndote en la relación sexual, tu psiquiatra no te avisa esto y vos le das y no orgasmas nunca. Porque es un efecto adverso. O baja mucho más el deseo sexual, que si ya estabas deprimido, te lo baja mucho más como un efecto adverso. Entonces me derivan los psiquiatras como esta situación, esta realidad. Entonces yo acompaño con psilocibina, hacemos también terapia de parejas asistida con psicodélicos, y siempre en microdosis,
soy de las que creen que por ahí en pacientes naif de tratamiento, en pacientes que nunca usaron esta medicina, empezar con una dosis y a las 72 horas la integración. Se trabaja haciendo una entrevista, viendo qué es lo que vos querés resolver, qué problema nos vamos a sentar a charlar, ¿sí? Y ese día del día que se hace la toma, a la mañana te levantás, haces la toma, haces algo de actividad física, yo te mando unos videitos con opciones, pero actividad física para relajar, no para manejar. Y a partir de ahí empezás a escribir en un diario todo lo que te baja, de unas preguntas disparadoras que yo te voy a enviar de la entrevista que hicimos de lo que vos querés trabajar. Con todo eso escrito, a la 1h30, casi 2, cuando estás en el pico de psilocibina, haces la consulta conmigo. Y ahí empezamos a trabajar por 1h30, todo eso que vos querés trabajar en objetivos y en qué te pasa emocionalmente con eso y qué se abre a través de la microdosis de psilocibina, que es muy interesante porque la psilocibina no solo aumenta la serotonina, sino que actúa sobre unos receptores que se llaman de crecimiento neuronal, entonces modifican la neuroquímica cerebral, modifican la interconectividad, mejor dicho, neuronal, y hacen que ese cambio que vos acabas de tener en tu razonamiento te quede para siempre. Impresionante. Y hasta 6 meses la persona no necesita después volver a tomar psilocibina, no es como el psicofármaco. Sí necesitas el acompañamiento humano, eso que es desde ya, ¿no? Sí, lo veía en Rick Doblin, que explicaba, más yendo al MDMA, pero cómo hizo estudios donde el tipo juntó $100 millones, estuvo muchos años estudiando este tipo de terapias, y era como una terapia asistida, era para estrés postraumático. Pero los estudios eran que con MDMA y una terapia de 9 sesiones, el 75% de las personas que habían tenido estrés postraumático severo se arreglaban en los próximos 6 meses. Y las personas que habían tenido placebo, pero terapia... El 45. El 45, una cosa por el estilo. Sí, que era, tengo memoria visual y le saqué una foto así diapositiva. Y era mejor que los fármacos tradicionales. Mucho mejor. Pero yendo a la psilocibina, ¿cómo es la regla entonces del ciclo menstrual y la psilocibina? Sí, habría que por ahí, cuando escucho el protocolo de psilocibina, me da un poquito de escozor, porque justamente esto es algo que es ad hoc, o sea, para cada persona algo distinto, claro. ¿Sí? O sea, tus receptores de serotonina no son los mismos que los míos, tu vivencia no es la misma que la mía, tu altura y tu peso no es el mismo que el mío. Entonces, desde ese paradigma, por favor, no medicalicen a las personas de la misma forma. Si a eso le sumamos el ciclo menstrual, nosotras en el ciclo menstrual tenemos una capacidad distinta emocional porque hay una hormona que es la progesterona que nos pone un poquito más mechita corta, introspectivas, plegadas para adentro, profundas. Es un momento para nosotras del ciclo muy interesante de conexión. Sobre todo a mis pacientes les pido mucho que escriban lo que sienten en la premenstrualidad porque te ordena y te trae una info emocional muy intensa. Esto de no se te puede decir nada porque estás por menstruar. Sí, pero decímelo con amor. ¿Entendés? Es diferente la forma de comunicar. Es muy diferente la forma de comunicar. Entonces, si la persona está pasando y encima hay descrito lo que se llama síndrome premenstrual, en donde la persona esto le impacta negativamente en su calidad de vida, ¿sí? No para patologizarnos, más sí quizás para visibilizarlo. Entonces, si yo a la persona que tiene un síndrome premenstrual intenso le doy en esa semana la psilocibina, quizás no estoy haciendo la mejor praxis. Okay. Entonces, hay que hablar mucho con la persona. Por ejemplo, yo tengo personas que están bastante bien en la menstrualidad, pero cuando les cae la primera gota de sangre no quieren saber nada, tienen mucho dolor, puede tener una endometriosis esa paciente y capaz que a esa paciente mejor darle la premenstrualidad para levantar su autoestima, su autocompasión, su visión, y en la menstrualidad no dárselas. Cada persona, pero es ese momento medio entre la perimenstru y la menstru que hay que al menos prestar atención a eso. Que por la duda no es lo más recomendado en esa... Prestar atención, porque quizás es positiva el asilo, pero si vos no lo preguntás, no lo sabés, que es un poco lo que yo le pregunté a Cris, la Cris se lo pregunté fui yo, lo que le pregunté a Cris en ese momento, pregúntenle porque es información importante. Como por ejemplo, todas esas investigaciones, nadie les pregunta cómo es su sexualidad antes y después del tratamiento con psilocibina. Chicos, es re importante, si vos estás deprimido, probablemente si mejora tu calidad de vida, tu sexualidad va a mejorar también. Entonces, es simplemente abrirnos a la pregunta sobre el placer que en los espacios médicos es muy difícil de lograr. Son ¿sí? muy rígidos, muy estrictos.
Sí, porque lo ponen como un síntoma o algo que está a lo último, como, y bueno, tenés cáncer. Primero es importante tener cáncer y resolver el cáncer. Después vienen las chicas de 34 años con cáncer de cuello de útero conmigo diciéndome, che Barbie, ¿cómo me va a quedar la vagina después de que me hagan rayos adentro de la vagina? Porque nadie me está diciendo nada. Claro, no es lo importante para el médico eso. No es lo importante. O cáncer de mama. Una parte súper erótica para nosotras son las tetas. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Qué le pasa a ese varón? Hay una serie muy linda que se llama Morir de Placer, que está en Disney Plus, que es una chica que tiene cáncer de mama, el varón le da cosa tocarla, le toca la cicatriz, llora, toda una situación, y ella se da cuenta que se va a morir y quiere coger, y se mete en el mundo BDSM, en el mundo kinky, y su médico, que es un señor súper estructurado, en su complejidad logra acompañarla. Tipo, bueno, vos ahora que querés hacer estas cosas, toma este lubri. ¿Viste? Como todo re tímido, pero la acompaña. Digo, se trata de acompañar y no castigar un poco la cosa. Y nada, y poner en el mismo nivel de valor al placer. Bien. ¿No? ¿Y qué es lo que sabes con respecto al MDMA y las relaciones de pareja en general? O si hay estudios, si te puedo ayudar. ¿Cómo es la relación entre el sexo, las parejas o la sensibilidad y el MDMA? Bueno, esto es una droga sintética. Es una diferencia con lo que veníamos planteando antes, que cannabis y psilocibina son drogas de la naturaleza. Es una droga sintética que en muchos países del mundo está aislada de manera pura, es decir, vos sabés que estás tomando 100% MDA, a diferencia de los países en donde no está legislado, como en nuestro caso, en donde las personas usan MDA y puede tener, who knows, quién sabe, otras cosas adentro, que son las que pueden generar muchos más problemas en la salud. Esto para hacer la principal diferenciación, porque hay muchos espacios que utilizan el MDA en terapia de parejas, pero es un M puro, que se lo da el terapeuta, que se lo da el hospital, que se lo da el servicio de salud. En Canadá, por ejemplo, hacen terapia de parejas asistidas con M. Eso es bastante interesante porque esta sustancia sintética te aumenta la afectividad, te aumenta la sensación de conexión con el otro, entonces baja bastante las barreras a la hora de comunicarse las personas, y las terapias de parejas suelen ser mucho más efectivas mediadas con una sustancia como esta. Es algo muy lindo, muy interesante, pero muy importante hacer en este sentido una reducción de riesgos y de daños, que es una política pública, es decir, bueno, la gente más allá de venir a mi espacio como médica va a usar la sustancia igual, porque éxtasis se utiliza, entonces va a usar la sustancia igual. ¿Yo cómo hago para decirle la mejor dosis para que impacte menos negativamente en su salud? ¿Sí? Claro. Porque el M es algo que para hacer una terapia de parejas en un tiempo determinado está soñado, pero necesitamos que se espacie mucho más en el tiempo que el hongo, que la cannabis, porque usar M de manera mensual, quincenal o semanal, como tengo algunos pacientes, genera una depresión tan rápida de serotonina posterior que la persona se termina deprimiendo los días que está sin M. Y esa depresión es química y es muy angustiante recibir en la consulta a una persona que está, la vida no tiene sentido, no puedo más. Entran en ataques de pánico. Eso te genera el M. El M, vuelvo, no vamos a ni endiosar ni demonizar la sustancia. El tema acá es un tema de dosis. Entonces, si yo voy a la fiestita y tomo M todos los meses, si yo tomo cada 15, si yo tomo por semana, no le doy tiempo a mi cerebro a que vuelva a recuperar la serotonina endógena. Y la persona entra en una depresión química. Y en ataques de pánico y la salud mental se complejiza. Entonces, yo acompaño a personas que tienen usos problemáticos de M y acompaño a personas del otro lado del espectro que tienen usos recreativos y que tienen usos terapéuticos. ¿Sí? Entonces, disclaimer, o sea, esto es muy importante que la gente lo sepa, el tema está en la dosis, en la pureza de la sustancia química que vamos a utilizar y en el acompañamiento terapéutico. De esa forma sí es efectivo el M para la terapia de parejas. Que en definitiva es lo que hablábamos antes de la comunicación, lo que te permite es comunicar, entrar en estos estados de sensibilidad que te permite comunicar cosas que no hablabas con tu pareja. Sí, pero también entender que te permite comunicar y hay que ver el cómo después lo sacás. En definitiva el trabajo siempre lo tenemos que hacer nosotros. Sí, lamento comunicarles que la panacea no existe, es un trabajo de toda la vida conectar con el placer, es hermoso, vale la pena, es ese bálsamo, son 3, 5, 10 segundos del orgasmo. Yo soy más fanática de la sensación post-orgásmica, se libera prolactina, que es la hormona que te deja el cuerpo así todo derretido, relajado, y esa sensación de paz es la prolactina. Y si la estimulás con la charla, cómo te sentiste, contame tu orgasmo, si la profundizás, puedes seguir liberando prolactina hasta 1 hora y esa sensación de
expansión queda en el cuerpo. El momento de más intimidad es el posorgásmico y es el que se podría mucho más potenciar y son todas sustancias nuestras naturales en el cuerpo. ¿Y por qué el hombre tiende más a me quedo dormido y la mujer medio más hasta a necesitar eso? Porque podemos seguir orgasmeando. El hombre ya perdió su función y... Ahí tenemos un privilegio, ustedes eyaculan y se mueren y nosotras orgasmamos y quedamos, che, capaz que estoy para otra más. Nada, tenemos un privilegio ahí que bien nos viene si somos correctamente estimuladas, ¿no? Y tampoco tiene que ser un mandato que seamos multiorgásmicas. Pero si el hombre logra separar la eyaculación del orgasmo, capaz que está para una segunda vueltita. Me quedó una última pregunta técnica. ¿Cómo es el efecto la diferencia entre el efecto del MDMA, la psilocibina, en la serotonina, en estos receptores de felicidad? Vos decías que el MDMA te puede generar esta depresión porque vos no agotás los receptores. Según su frecuencia de uso y sus dosis y su pureza. ¿Y en la psilocibina es igual? ¿Cómo funciona ahí? Mira, hay algo de la psilocibina que tiene que ver con también las cosas de la naturaleza, que no querés hacer un extractivismo de la naturaleza. Es medio raro lo que estoy diciendo, ya lo sé. Como la psilocibina es como que te hace sentar con el problema, lo resolves y no es que necesitas psilocibina. Y ahí la naturaleza te dice come sano, la psilocibina te dice come sano, hace actividad física, conectarte con la naturaleza, anda en patas, está en un estado más de calma. Y el M te pone en euforia y es quiero más cosas, más éxtasis, más subidones. Entonces, desde ese lugar medio simbólico de lo que las personas refieren en los usos de estas sustancias, vamos a ver ahora químicamente la diferencia. Milena Batalla, que es una bioquímica que investiga DMT y DMO, que el DMO es una sustancia que hay en un sapo que actúa sobre la mitocondria y los genes de la mitocondria, o sea que es mucho más evolucionado que todo, o sea, es como... El sapo es el papá de todas las sustancias. Es el dios de... Es el dios de todas las sustancias, que me parece, yo siempre digo, ¿cómo hicieron los pueblos originarios? Andaban chupando sapos, comiendo plantas, ¿cómo supieron todo esto? Y la ayahuasca, o sea, vos vas al Amazonas, yo estuve en el Amazonas con un chamán, hay cientos de miles de plantas diferentes. Y mezclan una raíz con una hoja para inhibir el efecto, para que sea del DMT, porque si no te lleva... Bueno, lo que dicen es que murieron la cantidad de personas que murieron probando todo. Claro, bueno, ahora los estudios clínicos aleatorizados son un poquito más seguros que esa forma más pre-experimental. Pero bueno, nada, ella mostraba en una diapositiva de todas las sustancias sobre los receptores de serotonina, cómo actuaban. Y de repente el M actúa sobre el 5,2-HT, actúa sobre un montón de receptores y las sustancias naturales sobre 1,2. Entonces el químico haciendo un montón de cosas en el cerebro y las sustancias naturales, tranqui, 1,2, pero con una potencia y una capacidad de paz que la otra que actúa sobre un montón de receptores no da. Entonces a mí me deja quizás la duda de si quizás toda esta mano química humana no ha sido peor en términos efectivos, porque después la gente queda con mucho más, digamos, depresión de serotonina en esas 72 horas, en ese día triste que ocurre luego de la toma, y eso a la psilocibina no te lo da. Impresionante. No te da esa resaca emocional, te deja en paz. Entonces, esa diferencia al menos hay que intentar entenderla con el cuerpo y la vivencia. Yo siento que en esto de la medicina psicodélica hay como dos caminos que se unen a través de un puente que es comunicacional. El camino de la farma y el camino ancestral de la naturaleza, lo que nos da estos hongos, estas flores, ¿no? Este sapo, estas raíces. Entonces, ese camino tiene una cosa que es la vivencia y ese acompañamiento, ese trip-sitter, esa figura chamánica. Y de este lado está la farma intentando resolver el dilema de la naturaleza mismo, intentando recrear con otras sustancias otros mecanismos de acción similares a los de la naturaleza. Entonces, no es que uno está bien ni otro está mal, de nuevo, ese puente de comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si los estados aprueban terapias con éxtasis, con un profesional en el consultorio, eso es acceso a la salud. Y eso es accesibilidad. Eso también va a mejorar la salud mental de las personas. Pero no de manera indiscriminada, libre, sino porque hay un humano acompañándote en el proceso. Claro. Entonces, que no se pierda esa figura chamánica, esa figura humana de acompañamiento en la terapia asistida con psicodélicos y que no creamos que ahora me tomo el M y me tomo el DMT y se resuelven todos los problemas, porque es otorgarle un realismo mágico a la sustancia. Sí, lo mismo, siempre el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Sí. A mí lo que me vuelve loco de estas sustancias
es como cada sustancia te lleva a trips diferentes, ¿viste? Todo el mundo habla de DMT y vos ves elfos o criaturas y todos ven las mismas criaturas. Muy loco eso. En la ayahuasca vos ves, es muy, la ayahuasca es muy amazónica, es muy jaguares, es muy plantas verdes. Yo te escuchaba un caso de, ¿viste? Ahora está muy de moda el ibogaine, que es una raíz africana. Y Sí. el tipo dice, ves cosas muy africanas, ¿entendés? Cosas muy oscuras, negras, lianas, ¿entendés? Entonces vos decís, wow, ¿Cómo vino esta información transgeneracional a mi cerebro en este momento? ¿Yo tuve otras vidas? Es muy loco, Loco. pero hay una información de la naturaleza que la podemos conectar nosotros con ellos. Es como si estuvieses hablando con el mundo vegetal. Bueno, y los hongos tienen esto, o sea, creo que las sustancias naturales aparentemente te traen esta información, o también nosotros somos un poquito sugestionables, los humanos quizás, pero los hongos tienen esto de sentirte una unidad con todo, porque el hongo en sí está abajo de la tierra. Hay un documental muy lindo en Netflix que se llama Hongos Mágicos, que muestra que bajo la tierra todos los hongos se conectan a través de mini bracitos. El micelio. Que son el micelio, como mini manitos que se van todos agarrando y tocando, y esa conexión con el todo, con la humanidad, esa disolución del ego tan lindo que trae los psicodélicos, por momentos es muy linda, y en personas que a veces no tienen herramientas es muy abrumadora también. Sí, el micelio, como los árboles se comunican a través del micelio y se pasan información y nutrientes, y el micelio vos lo ves y está en todo el planeta Tierra, y es como si fuese una red casi invisible que nos conecta a todos nosotros de cierta forma. Sí, sí, pero bueno, a mí también quedé muy impactada de los dibujos que hacían. Yo creo mucho en el arte como terapia. De hecho, soy una gran usuaria del arte. O sea, yo entro mal a una galería y salgo bien. Es como, me parece algo muy sencillo que tenemos en la humanidad, como una herramienta y otro bálsamo sobre el placer. Y en pacientes que a veces tienen situaciones muy complejas de salud, no quiero caer en el reduccionismo del cáncer, pero si hay otras situaciones complejas, incluso de la salud mental, como herramienta se le pone al paciente que pinte, que dibuje, que exprese, y hacer esto con la sustancia y que todos dibujen lo mismo, estas imágenes que aparecen como espectros que vienen de otro pasado a traer información, y que todos, siendo distintas culturas, dibujen lo mismo, estos jaguares que vos contás, me parece muy hermoso también. No, es muy loco, porque yo le pregunté esto a Chris también, y le digo, ¿está inducido? ¿Entendés? Y me dice, nosotros no lo podemos saber, pero... Podés ver un jaguar y vas O sea, a un está jaguar. inducido porque él hace los estudios con el DMT. Y dice, vos ves los estudios que se hicieron en los años 50, en los 60, veían lo mismo. ¿Entendés? Sí. Entonces dice, no está inducido. Bueno, y Tommaso Barba, que trabaja con él en Londres, que yo le admiro mucho, que tiene mucho foco en el placer. Tommaso, me gusta su obra, su trabajo. También hacían esto de analizar qué le pasaba al propio ayahuasquero, qué le pasaba al propio chamán cuando hacía su propia toma de ayahuasca, y que, claro, tienen otros recursos y tienen el recurso del canto. Y el recurso del canto hace una modificación cerebral en el proceso de cuando la persona está de DMT, que es mucho más positiva en términos, si querés, biológicos, para el proceso de sanación. O sea que también cantar es algo positivo, y todas esas cosas son rituales y vienen desde mucho antes que nosotros estemos. Claro, es como si el chamán pudiese manejar las aguas de la conciencia en ese nivel a través del canto. Surfear la ola, y porque también ha acompañado a un montón de personas y ha visto cómo en la salud mental en algún momento se pone turbia. Y sí. Y hay que poder sacar a la persona de ese momento. Es tocar el lado oscuro. Hay que poder sacar a la persona de ese momento para demostrar que hay una sanación y una transformación. Por eso es tan importante la mano del terapeuta, que sea una persona amorosa, que sea una persona que tenga herramientas, que haga intervenciones desde el canto, desde la escritura, desde el dibujo. Yo con mis pacientes trabajo mucho en el cuerpo y en la escritura. Ese es mi recurso, pero bueno, nada de ponerme a cantar. Claro, convertirte en una chamana. Y Bárbara, ¿por qué crees que estamos en este mundo, los humanos? Yo creo que estamos para pasarla bien. Yo creo que estamos para intentar tocar el placer desde cualquier lugar, desde el roce, desde las miradas, desde comer algo de la naturaleza, desde el darle la mano a alguien para cruzar la calle. Yo creo que estamos como ávidos de la búsqueda del placer. Bueno, me lleva a lo que hablábamos al principio, como que el placer es presencia y que en el fondo lo único que tenemos es el momento presente. ¿Y cómo hacemos sentir al otro? Eso es lo único que nos vamos a llevar. ¿Cómo hacemos sentir a la otra persona? Y eso es opcional.
Bueno, gracias por la charla, la verdad que me Un encantó. placer. Muchas gracias a vos por la Muy lindo todo. invitación. Gracias.